unida las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unidas las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, que todos gritan que tú eres santo. Tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra oh.
Si hay algo sublime, si hay algo importante, es adorar a Dios. En los cielos, los querubines, los serafines, los arcángeles adoran el nombre del Señor. Así que nosotros acá en la tierra, como dice esta hermosa canción, nos unimos para adorar al Señor. ¿Sabe lo que es el caos? Hoy voy a hablar acerca del caos que se produce en el pueblo de Dios cuando olvida su palabra. Amén. Y la cita bíblica que vamos a utilizar es segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículos desde el 1 hasta el 9. Durante estos domingos voy a estar predicando de este capítulo 22 y 23 de segundo libro de Reyes para que usted pues lo lea y esté más documentado acerca de esto. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, verso 1 dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Etziba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Oremos. Padre amado y bendito, quiero agradecerte esta palabra. Quiero agradecerte, Señor, por esta enseñanza viva, eficaz que tiene tu santa palabra. Yo te ruego, Padre, que en el día de hoy tú nos enseñes a no caer en el caos que cayó el pueblo de Israel, y que cae toda persona que no hace caso a lo que dice tu palabra. Padre, que de tu palabra no seamos oidores olvidadizos. Señor, que conservemos tu palabra en nuestros corazones, que en nuestra conducta diaria reine tu palabra, que amemos tu palabra, que la leamos todos los días, que meditemos en ella
para nuestro bienestar. Que en este día, Señor, tu palabra marque nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Repito el título de la predicación de hoy: el caos que se produce en el pueblo de Dios cuando olvida su palabra. Al pensar en la palabra caos, ¿qué llega a nuestra mente? Desorden, cosas tiradas, cosas semidestruidas. Cuando nosotros vemos el mundo en el cual nosotros vivimos, creo que no hay que pensar mucho para darse cuenta que está como en un caos total. Y la razón de ese caos no es política, la razón no es social, ni es económica. ¿Usted sabe cuál es la única razón por la cual el mundo está metido en un caos? Se llama pecado, porque el pecado reina en el mundo y esto se inició a partir de aquella desobediencia de Adán y Eva. A partir de aquel momento, el hombre que debió vivir en paz, con todo organizado, con una armonía completa, perdió aquella condición. El pecado reinó en el hombre y es a través del pecado que Satanás, que es el causante del caos en el mundo y de la miseria humana, puede ejercer su autoridad sobre el hombre, sobre las naciones del mundo. Tomando la tipología del rey de Babilonia, el profeta Isaías nos dice a nosotros cómo Satanás ejerce su autoridad sobre el mundo. Mire lo que dice Isaías 14:17, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Y ese caos de este mundo se traduce a las naciones del mundo. Por eso vemos nuestros países en un estado de caos completo y total. Y de los países se va a las ciudades, y de las ciudades a las familias, y de las familias a los individuos, a una sola persona. Hermanos, así como en un país hay caos y desorden, también se produce lo mismo en la vida de una sola persona. Porque ¿de qué están compuestos los países? De personas, de uno a uno, se cuentan millones. Y si cada uno está en caos, ¿qué vamos a tener? Un país, un mundo totalmente en caos. Si yo le pregunto a usted en este día, ¿está llamado el pueblo de Dios a vivir en el caos de este mundo? ¿Usted qué me va a responder? No, ¿verdad? Usted va a decir que no. Pero si yo vuelvo y le pregunto, ¿habrá hijos de Dios que viven en caos? Su respuesta, ¿cuál será? Sí. Ahora, todos debemos buscar la respuesta a una tercera pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Por qué un hijo o una hija de Dios que ha sido sacada del caos espiritual de este mundo tiene que sufrir en ese mismo caos del cual fue sacado? Hermanos, la respuesta a esta pregunta es la que estaremos respondiendo en el sermón de hoy, en la predicación del día de hoy. El pueblo de Israel es el mejor modelo para nosotros hallar una respuesta
a esta última pregunta. ¿Cuál es la última pregunta? ¿Por qué un hijo, una hija de Dios que ha sido sacada del caos de este mundo tiene que vivir en caos? ¿Qué modelo es el mejor para nosotros ilustrar esto? El pueblo de Israel. Dios sacó a más de 2 millones de personas de la esclavitud que vivían en Egipto. Dios los separó para que fueran un pueblo especial, su nación especial. Los condujo por el desierto durante 40 años y durante todo aquel tiempo, imagínense, más de 2 millones de personas andando en un desierto sin sembrar un árbol, sin cosechar nada, y todo lo tuvieron. Nada les faltó. Finalmente Dios los mete a la tierra de Canaán, un lugar de tanta abundancia y bienestar que en la Biblia es llamado como la tierra que fluye leche y miel. Hermanos, allí ellos disfrutarían de paz, tendrían bienestar, habría abundancia de cosas materiales. Todo esto el pueblo iba a tener con una sola condición. ¿Cuál era la única condición que Dios ponía? Que fueran obedientes a la palabra que Dios les había dejado. Más aún, mis hermanos, a la muerte de Josué, que fue el que los llevó a la conquista, Dios no les eligió un líder, porque el plan de Dios era que ese pueblo se guiara de su palabra para que de esta manera todo pudiera andar bien. Tenían los 5 libros escritos por Moisés, y aparte de esto, Dios frecuentemente les enviaba profetas para que estos profetas comunicaran sus mensajes. Un profeta no es una persona que solo habla del futuro como algunas piensan. Un profeta es un comunicador del mensaje de Dios. Profeta es aquel que comunica un mensaje de Dios. Y Dios, aparte del Pentateuco, aparte de estos 5 primeros libros de la Biblia, les enviaba profeta constantemente. El propósito era que el pueblo se alimentara del consejo de Dios. Hacer caso a lo que Dios les decía era todo lo que ellos tenían que hacer para disfrutar de toda la paz, el bienestar y aún abundancia de cosas materiales. Pero ¿qué pasó con aquel pueblo, hermano? Aquel pueblo no quiso obedecer a los mandatos del Señor. Ellos preferían hacer las cosas como mejor les parecía y no como Dios decía. Pero eso era en aquellos tiempos, ¿verdad? Hoy día las cosas son diferentes. Las cosas hoy cambian, ¿verdad? Mis queridos hermanos, en este día hemos leído parte de la historia de un rey en Jerusalén llamado Manasés. Él fue hijo del rey Ezequías. Usted sabe quién fue Ezequías, ¿verdad? Uno de los reyes más fieles, uno de los hombres más consagrados que aparecen mencionados en la Biblia. Pero Manasés, su hijo, fue una contradicción completa y total. Él, a diferencia de su padre, fue de los peores reyes que hubo en aquel tiempo. El verso 1 dice que comenzó a reinar, usted lo está viendo conmigo, a la edad de 12 años, y que reinó 55 años.
Así que, imagínense, hermano, ¿saben algo? Cuando un pueblo se porta mal, muchas veces Dios le manda un castigo. Y Dios le manda un gobernante malo. Y eso fue Manasés. Y no por corto tiempo, estamos hablando de 55 años que estuvo reinando en Jerusalén. Y el verso 2 dice, ¿qué dice el verso 2? Que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Se comportó como lo hacían los otros reyes de las naciones impías que vivían en el caos que produce el pecado. Y yo pregunto en este día, ¿qué va a pasar con una persona que busque? ¿Qué dice la Biblia? Que el que busca, si buscamos caos, ¿qué vamos a tener? Si buscamos desorden, si sembramos para la carne, vamos a tener destrucción, ¿verdad? Hermanos, el rey se comportó como lo hacían los demás reyes de las naciones impías que vivían en un caos total. Ustedes recuerdan y lo que estudiamos los lunes, y hemos visto cómo Israel en un momento dado le dijo a Dios, no queremos que tú gobiernes sobre nosotros, queremos ser como las demás naciones del mundo. Noten lo que está pasando aquí, lo que está sucediendo acá. En el verso 3 dice que los lugares de idolatría que su padre Ezequías había derribado, ¿qué hizo él? Los volvió otra vez a edificar. Eran lugares de idolatría donde se ponían aquellos ídolos, aquellas estatuas y todas estas cosas. Ahora, para colmar sus pecados, Manasés, ¿sabe lo que hizo? Edificó altares en los dos patios del templo del Señor en la ciudad de Jerusalén. Esto está en los versos 4 y verso 5 de la lectura. Usted sabe que el templo estaba ubicado en un área y en la cerca interior había un patio. Ese era el atrio o patio interior, pero aparte había otro patio exterior. El patio exterior era para las multitudes del pueblo. Allí se reunían las multitudes. El patio interior era donde se hacían los sacrificios. Pues mis hermanos, ¿qué hizo Manasés? ¿Qué hizo Manasés? Que hizo altares en estos dos lugares. Allí este hombre mandó a preparar aquellos altares. Allí en ese atrio interior era donde estaba la fuente de bronce para el sacerdote lavar su cuerpo, y allí estaba el altar de los sacrificios donde el pueblo llevaba aquellos holocaustos delante del Señor para recibir perdón y misericordia por el pecado. En aquel lugar que era sagrado, que era santo, este rey, ¿sabe lo que hizo? Altares para adorar a los ídolos, para adorar a las señales de los cielos y todas estas cosas. Dice la palabra de Dios en el verso 6, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Cuando usted lee este versículo, tal vez lo lee muy rápido, ¿verdad? Y pasa por alto algo. Note cómo comienza diciendo, y pasó a su hijo por fuego. ¿Sabe qué era esto? Había un ídolo que lo adoraban los cananeos llamado Moloc. Moloc era una estatua
hecha en hierro o en bronce. Y estaba medio sentado y tenía los brazos extendidos así. Y por detrás era hueco y lo llenaban de fuego. Y cuando esos brazos estaban al rojo vivo, venía alguien y le ponía a su hijo primogénito allí. Era una ofrenda al diablo, un sacrificio. Note lo que hizo Manasés, el rey del pueblo de Dios, tomó a su hijo, aquí está hablando del primogénito, el heredero, en vez de consagrarlo a Dios, lo entregó a Moloc. Esto es lo que dice, y pasó a su hijo por fuego. Practicó la astrología y la magia. Ven esto de los signos del zodíaco y estas cosas. No crea que esto es reciente. Esto viene desde aquella época, viene de Babilonia, todas esas prácticas. La verdad que hay tanta gente que es tan tonta. Imagínense en los signos del zodíaco y hay personas que todos los días lo ven para ver que le diga lo que le va a pasar. Hermanos, en este mundo hay 8,000 millones de personas y hay 12 signos del zodíaco. ¿Usted me está entendiendo? O sea, esto es estúpido pensar que, digamos que a 1,000 millones de personas o a 500 millones de personas le va a pasar exactamente lo mismo. Esta práctica la tuvo Manasés, así que él organizó todo esto, practicó la astrología, la magia. Gente que le gusta estas cosas, que le lean la mano, que le lean cualquier cosa y le leen el bolsillo también. Yo recuerdo algo que salió en las noticias acá en Miami. Una señora recibió un dinero, era un dinero bueno, y entonces se lo llevó a una brasileña, una señora brasileña que era medium, espiritista y todas estas cosas, para que esa señora le diera buena suerte y así poder multiplicar el dinero. Y hermano, lo multiplicó, desapareció la brasileña y por eso salió en las noticias. Desapareció, era un buen dinero, desapareció. Y estas cosas pasan porque en medio de todo esto, la superstición, hermanos, quiero hacer énfasis en esto. Yo no creo que un cristiano puede seguir siendo supersticioso. A veces venimos de un mundo lleno de superstición. Que hoy me levanté con el pie izquierdo. ¿Qué pie izquierdo? Yo me levanté con Cristo. Me levanté con el Señor. No, que tengo mala suerte. La mala suerte no existe. La mala suerte no existe, hermano. Para el cristiano se rompió todas esas cosas, se acabaron todas esas cosas. En nuestra vida está el Espíritu de Dios, está el poder de Dios, no hay que temer a nada. ¿Y qué brujo podrá hacerle daño a un cristiano? Yo no estoy negando que la brujería exista, ni estoy negando que el diablo tiene poder para hacer cosas y todos esos asuntos, pero no hay poder sobre el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habita en nosotros. Así que, hermano, nosotros tenemos lo más grande y poderoso que puede existir, que es el poder de Dios. ¿Qué hizo Manasés? Organizó grupo de medium espiritista que consultaban a los demonios para responder a las personas. Esto no es una broma, esto existe. Son cosas que pasan. Es probable que alguien al escuchar todo esto diga, pero tal vez ellos no sabían que esas cosas eran malas. Pastor, tal vez hoy nosotros sabemos esas cosas porque lo hemos leído en la Biblia, pero probablemente ellos no sabían. No sabían. En aquel tiempo, hacía ya casi 1000 años que Dios les había prohibido esas cosas. Quiero que entiendan, casi 1000 años en los tiempos de Manasés hacía que Dios ya
les había prohibido estas cosas, y esto estaba escrito y está en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 9. Note lo que dice allí la palabra de Dios hasta el verso 12. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Están viendo? ¿Qué dice acá? Lo de Moloc, ¿verdad? ¿Y qué fue lo primero que hizo Manasés? Sigo leyendo. Verso 10. Ni quien practique adivinación. ¿Qué hizo él? Preparó grupos de adivinos, Ni agorero, que miren el tiempo, ni sortílego para arreglar la suerte y para todas estas cosas, ni hechicero. Yo no sé, mire, si alguien que me esté escuchando, sabemos bien que nosotros tenemos una audiencia afuera de más de 500 personas a la semana que escuchan esta predicación. Usted que me está viendo a la distancia, lo que sea, si en algún momento en su vida ha estado envuelto en estas cosas, es importante que entienda que todo esto es diabólico, completo y total. Que todo esto está prohibido por Dios claramente. Mira lo que sigue diciendo el verso 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Será que los muertos hablan? Yo no he visto nunca un muerto. Yo he estado en muchísimos funerales y he estado predicando y nunca he visto un muerto que ha dicho amén. Los muertos no hablan. Los demonios se hacen pasar por muertos. Hay gente que dice, me salió un muerto. Tenga miedo si le sale un vivo. No se preocupe por los muertos. Los muertos están en sus tumbas, están en el lugar que Dios ha determinado para los muertos. No salen, no hablan. Ahora, ¿quién habla por los muertos? Hablan los demonios. Y es muy fácil para un demonio imitar a aquel familiar que murió y hablar con la misma voz y decir lo que le gustaba. Es muy fácil, los demonios lo saben. Si están en compañía todo el tiempo de las personas y lo conocen muy bien. Así que noten esto, dice el verso 12 de Deuteronomio 18, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Todo esto lo practicó Manasés. ¿Y cómo estaba el pueblo? ¿Participando? Mira, hermano, si alguien quiere hacer algo malo, usted aléjese. Amén. Amén, hermano. Si alguien está haciendo algo incorrecto, usted aléjese, no importa quién sea. Porque a veces nosotros tenemos este asunto, no porque es mi papá que le gusta esto, porque es mi mamá. Déjeme decirle que papá ni mamá me van a dar salvación. Y si yo muero desobedeciendo a Dios, me espera el lago de fuego, el infierno, y no importa que yo esté complaciendo a aquel o aquel otro, al que tengo que complacer primero es a Dios. Y Dios dice que nos apartemos de todas estas cosas, porque mire lo que pasa. Cuando una persona se mete en este mundo del espiritismo, la idolatría, la brujería, la buena suerte y todas estas cosas, ¿sabe qué es lo que está pasando? ¿Usted cree que le va a ir bien? Le voy a decir una frasecita para que usted se la aprenda. El diablo mal le paga al que bien le sirve. Eso es lo único que hace Satanás. Llevar caos, llevar destrucción, no va a cambiar la condición de la persona. Bueno, sí, la cambia a peor. Cada vez lo pone peor. Cada vez le produce más desdicha.
Pero el que busca a Cristo, ¿qué es lo que va a tener? ¿Sabe lo que Jesús dijo? He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Mientras a través de las obras de las tinieblas, de la idolatría, de la santería y de todas estas cosas, lo que hay es caos, porque está entrando en el mundo de las tinieblas. Dios quiere que cuidemos nosotros el ser pueblo de Dios y no tener que vivir en una vida caótica. Al leer esta última cita de Deuteronomio, podemos ver que el problema de Manasés y del pueblo de Israel, ¿sabe cuál fue? ¿Sabe cuál fue el gran problema de ellos? Que olvidaron lo que Dios decía. Repito, hacía 1000 años que ya esto estaba escrito y que lo conocían todo y todo lo que nacían sabían acerca de esto porque estaba escrito. Pero ellos olvidaron la palabra de Dios. Tenían el mensaje de Dios, pero no querían hacerle caso. Habrá alguien que escuche esta predicación que sabe que tiene que cambiar cosas en su vida, pero no quiere hacer caso. Esto es probable que suceda. A veces somos tercos para continuar haciendo las cosas contrario a lo que Dios dice en su palabra. Y hermanos, le voy a poner esta fábula, una frase que tiene que ver más bien, no es una parábola, es algo que tenga que ver como con fábula. Por ejemplo, si un huevo se le tira encima a una piedra, ¿qué va a pasar? Pensemos que el huevo va corriendo y dice, voy a aplastar esta piedra. ¿Y si la piedra le cae encima al huevo? Hermanos, Dios es la piedra. ¿Nosotros somos? ¿No es mejor que estemos al lado de Dios, tranquilito? Que estemos al lado de Él. Dios tenía el mensaje para aquel pueblo, pero ellos no quisieron hacer caso. A ellos les parecía mejor adorar a aquel que produce el caos en el mundo. Mire, a la gente que le gusta la idolatría, yo he conocido personas que le gusta la idolatría, dicen, pero es que ¿cómo puede uno adorar sin ver algo? Pero si yo veo, que yo pueda tocar. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Dios abomina imágenes. Que Dios abomina cualquier cosa que el hombre haga para querer representarlo, porque Dios no puede ser representado por cosas materiales y humanas. ¿Qué forma yo le puedo dar a Dios? ¿Y qué poder puede tener algo que si se cae se rompe? Cuida el santo, cuídalo, cuidado que se cae. Y entonces es poderoso para ayudarme. Y no se puede cuidar él mismo. Esto no tiene sentido, pero es lo que engaña al mundo. Es lo que engaña a la humanidad. En mi país hay una imagen de esta, pero está llena de perlas y de oro. Está en una ciudad que se llama Higüey. Pero este lugar está bien cuidado. Este lugar tiene un sistema electrónico de protección y todo eso de vigilancia. ¿Por qué? Porque la Virgen es poderosa, ¿verdad? Porque se la pueden robar. Y entonces yo no sé qué tan poderosa es que hay que estarla cuidando y vigilándola y no permitir el acceso de la gente, porque si algunos amigos de lo ajeno logran atraparle, hermano, es una riqueza enorme. Pero la gente no entiende
no razona. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Pero el Señor ha resplandecido nuestros corazones, hermano. El Señor nos ha iluminado y hoy nosotros podemos ver con claridad acerca de estas cosas. La única manera de evitar el caos es obedecer lo que dice la palabra de Dios. Pero los israelitas no quisieron, endurecieron sus corazones para no hacer lo que el Señor manda. He visto experiencias de personas, he conocido gente que cuando he orado con ellos, con lágrimas en los ojos, dice: ¡ay, qué bien! ¡Ay, lo bien que me siento! Pero no quiere buscar a Dios. Sabe que un momento de oración, que un momento de la palabra le trae paz, gozo a su vida, le da una tranquilidad como nunca la ha vivido, pero no quiere buscar a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque no quiere abandonar el pecado, no quiere apartarse del pecado, no quiere apartarse de la maldad. Pero la Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Y si siembro contrario a lo que dice la palabra de Dios, voy a cosechar condenación eterna. Si obedezco lo que dice la Biblia, con todos mis defectos voy a tener salvación eterna. Vamos a estar al lado de Cristo. Los israelitas no abrieron sus corazones para que la palabra de Dios les fuera implantada. Dios les mandó muchos profetas que les hablaran. Mire lo que dice el último verso, el verso 9. Que Dios les mandó a ellos muchos profetas. Eran mensajes y mensajes, predicaciones y predicaciones. Pero ¿qué dice el verso 9? Mas ellos no escucharon. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Usted sabe lo que es una persona que oye pero no escucha? ¿Ah? Oye pero no escucha. No le interesa, no quiere cambiar su manera de ser, no quiere cambiar su estilo de vida. Piensa que su posición es la que va a prevalecer. Y yo le pregunto, hermanos, ¿qué va a prevalecer? ¿Cualquier cosa que nosotros querramos creer o lo que dice la palabra de Dios? La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se van a cumplir fielmente. Usted y yo, cuando vinimos a este mundo, ya estaba la palabra de Dios. Usted y yo, cuando nos vayamos de este mundo, la palabra de Dios vamos a dejarla porque va a permanecer. Por eso lo único que debemos guardar en nosotros es esa palabra. Esa palabra nos va a evitar caer en la situación que cayó el pueblo de Israel y caer en la situación que cayó este rey llamado Manasés, que pudo haber disfrutado aquellos 55 años de un reino de paz, de tranquilidad, de armonía. Pero vivieron en el caos, vivieron en el desorden de su vida de manera completa y total. Es triste cuando en algún punto un hijo de Dios se comporta peor que un inconverso. Si usted mira este verso 9, dice que hicieron peor que las otras naciones. Y las consecuencias de no obedecer al mandato de Dios fueron la destrucción y desolación de aquella nación. Mis hermanos,
por más de 2500 años. Ese pueblo de Israel, que sale en las noticias todos los días, ¿verdad?, ha sufrido, ha pasado infinidad de cosas. ¿Y cuál fue la causa? ¿Cuál ha sido la causa? Han desobedecido, han olvidado la palabra de Dios. Y déjenme decirles algo. Y si esto no lo vemos, la generación actual, la generación más joven lo va a ver. Le espera lo peor al pueblo de Israel. Lo peor va a estar en las manos del llamado anticristo. Lo peor de lo peor está por venir a una nación que no ha querido obedecer al Señor. Las cosas, ¿cómo van a cambiar para esa nación de Israel? Porque Dios no ha terminado con ellos. Es verdad que hoy ellos no son el pueblo especial de Dios, no lo son. Y no podemos predicar lo que la Biblia dice que no. Ahora, ¿terminó Dios con ellos? No, no ha terminado. El plan y el propósito de Dios sigue vigente. Pero ¿cuándo van a cambiar las cosas para Israel? ¿Cuándo esa nación va a salir del caos en el cual vive? ¿Cuándo? Cuando se arrepienta del pecado y cuando obedezca al evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto solo va a pasar al final de los días, cuando Jesús retorne con su iglesia desde los cielos para establecer su reino sobre todas las naciones del mundo. Cuando esto pase, ese remanente fiel que obedezca al Señor va a vivir en paz, va a vivir en tranquilidad, pero será de la mano de Jesús, será de la mano del Señor, que se terminará el caos, se olvidará 2500 años de infortunios, de destrucciones, de desolación, de sufrimiento. ¿Fruto de qué? Fruto de el pecado, la desobediencia, de haber olvidado la palabra de Dios. Concluyo con lo siguiente. Pero en este día, mis hermanos, yo no le estoy predicando a los judíos, ¿verdad? ¿Alguien es judío aquí? ¿No? Por eso yo quiero reducir el mensaje de un pueblo a una sola persona. A usted que me oye. Hoy el pueblo de Dios no es una nación material, sino millones de individuos de diferentes naciones que son los ciudadanos del reino de Dios, de ese reino que Dios ha iniciado y en la tierra a través de la predicación del Evangelio de Cristo. ¿Usted qué es? ¿Ciudadano de qué? ¿Del cielo? ¿Del reino de los cielos? Hoy la responsabilidad de obedecer lo que la Biblia dice no es de Israel, sino que es de quién. Vamos a ver, ¿de quién? Si alguien se me durmió, despiértelo en este momento. ¿De quién es la responsabilidad de obedecer lo que dice la Biblia? ¿De Israel hoy? ¿Quién? Mía, diga mía, mía. Cuando decimos de nosotros, como que es verdad. Nos sacamos nosotros y ponemos un grupo y es mía, es suya. Al escuchar esto, cada oyente, incluyéndome a mí, debe preguntarse, ¿estoy olvidando lo que dice la palabra de Dios o le estoy obedeciendo? Mire, esto no es asunto de jactancia, pero cada uno sabe si le es fiel a Dios o no. ¿Ven? No es que vamos a estarle diciendo a la gente, yo soy fiel, porque ningún fiel anda diciendo esto. El fiel abaja su cabeza y sabe que solo cuenta con la misericordia de Dios, pero su corazón está en paz, sabe que le está siendo fiel a Dios. Esa es la única diferencia entre el caos del mundo y la paz
que debe disfrutar el pueblo de Dios. El mundo no tiene paz. ¿Por qué? Porque desecha a Dios. Y la Biblia dice en Isaías 57:21 que Dios nos dice que no hay paz para los impíos. No hay paz para aquel que no busque a Dios. Y si un cristiano se aleja de Dios, ¿va a tener paz? Va a estar en el caos de este mundo. Nada le va a salir bien. Si algún creyente está enfrentando una situación difícil, es normal. Pero si siempre está en una situación difícil, tiene que examinarse, porque no puede vivir en caos uno que tenga a Dios. Hay un corito muy antiguo que dice: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Dios ha separado un pueblo en esta tierra que es su iglesia. Pero cuando un miembro de la iglesia de Cristo se olvida de la palabra de Dios, su vida también se convierte en un caos. Y eso lo hemos visto. Cómo sufre un cristiano y todo el mundo cuando empieza a descuidar su vida, alejarse de Dios. Pero a pesar de esto, a veces el creyente no se humilla delante del Señor y aún escucha el consejo. Lo que le pasaba a Israel se repite. Oímos y oímos y oímos y oímos, pero no nos rendimos delante del Señor. No queremos obedecer su palabra. ¿Y sabe lo que va a pasar? Cada vez nos irá peor. Estaremos desperdiciando nuestra vida cuando Dios nos ha llamado a vivir en paz y en abundancia delante de Él. El creyente debe reflexionar sobre lo que puede pasar en su vida si a duras penas está viviendo con paz. Si apenas vive con un poquito de paz, es porque lo espiritual anda mal. No le está haciendo caso a lo que dice la palabra de Dios. Si una persona así, andando mal, logra éxito material, su conciencia, el Espíritu Santo le va a gritar, le va a decir: de nada te vale lo que logras si no está alineándote a lo que dice la palabra de Dios, porque al final todo será pérdida si no nos alineamos con lo que dice la palabra de Dios. El rey Manasés quiso poner que sus propias reglas, cambiando la ley de Dios. ¿Y qué pasó? Se hundió en el caos y destrozó a todo un pueblo. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que la sangre corrió en Jerusalén de tantos crímenes que se cometieron. Se necesitó que llegara un Josías. ¿Para qué? Para restaurar todas las cosas. Y acabara con 57 años de caos espiritual. Pastor, este hombre gobernó 55. ¿Por qué usted dice 57? Léase los 3 capítulos. ¿Y por qué fue aquel caos? Porque el pueblo estaba de espalda a la palabra de Dios. Con Josías, ¿quién fue Josías, pastor? Léaselo. Con Josías se terminó el caos espiritual. Pero díganos quién es Josías. Josías fue un rey que amó y sintió temor por la palabra del Señor. Con estas palabras concluyo diciendo: usted puede ser un Manasés o un Josías. Todo dependerá de una sola cosa. ¿Sabe de qué? De no olvidar la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga en este día. Vamos a estar en pie. ¿Cómo podemos tener presente siempre la palabra de Dios? ¿Cómo? Lo primero, ¿qué es lo primero? Hay que leerla. Segundo, hay que meditarla. Tercero, llevarla a la práctica. Amén. Oremos. Padre bendito y amado,
te doy gracias. Señor, gracias, porque tú no ocultas los errores de tu pueblo. Aparecen tal y cual ocurrieron. Esto nos da a nosotros una enseñanza, que no solo nosotros tenemos defectos y debilidades, sino que siempre esto ha habido en este mundo. Pero también, Señor, nos enseña que aquellos que no se arrepintieron terminaron muy mal. Y nos dice que aquellos que se arrepintieron a pesar de los errores terminaron muy bien. Ayúdanos, Padre, a vivir a través de tu palabra. Señor, que amemos tu palabra, que cuando vayamos a leerla sintamos ese anhelo como al hacer algo que nos gusta mucho, Dios. Ayúdanos a meditar en ella. Ayúdanos, Padre, para que al dar cualquier paso en nuestras vidas pensemos qué dice tu palabra. Señor, que alguien en este mismo momento, si va a tomar alguna decisión importante, se detenga y pregunte, ¿qué dirá tu palabra acerca de esto? ¿Cómo lo puedo hacer conforme a lo que dice la Biblia? Ayúdanos, Señor, para que tu palabra esté presente en nuestras vidas. Líbranos del caos de olvidar tu palabra. Líbranos, Señor, de gastar tanto esfuerzo en ese mundo, alejándonos de ti, para luego perderlo todo como pasó con Lot, oh Dios. Guarda a tus hijos, Señor, y que tu palabra reine y esté presente cada día en nuestros corazones. Te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, gloria a Dios. Así, puestos de pie, vamos a posarnos en la presencia del Señor una vez más antes de despedirnos de este lugar. Estés, que vinieras a salvarme. Del cielo al mundo llegaste a guiar, del mundo a la cruz y mi deuda a pagar, de la cruz hasta el sepulcro para así resucitar. Señor, tu nombre exaltaré. Exaltaré, me deleito en alabarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Del cielo al mundo llegaste a guiar, y del mundo a la cruz y mi deuda a pagar, de la cruz hasta el sepulcro para así resucitar. Señor, tu nombre exaltaré. Señor, tu nombre exaltaré. Me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, vinieras a salvarme. Del cielo al mundo llegaste a guiar, y del mundo a la cruz y mi deuda a pagar, de la cruz hasta el sepulcro para así resucitar. Señor, tu nombre exaltaré. Señor, tu nombre exaltaré.
enviaste a guiar, y del mundo a la cruz, mi deuda pagar, de la cruz hasta el sepulcro para así resucitar. Señor, tu nombre exaltaré. Señor, tu nombre exaltaré. Señor, tu nombre exaltaré. Daría, en vez de ser un especial, sería un peor. Así que bueno. Pero sí, vamos a orar. Las damas, se me ha pedido que ore por el grupo de damas que el viernes estará viajando a Orlando. Regresan el sábado a tener este retiro de damas. Y vamos a pedir a Dios que les guíe y les bendiga y les guarde. Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos agradecerte, oh Dios, por este grupo de hermanas nuestras que estarán yendo a este retiro. Pedimos, Padre, que les guardes en el camino, les libre de todo peligro en las carreteras, les lleve con bien, les traiga con bien, y que su estadía allí sea edificante, que cada tema, cada celebración, aun las alabanzas que canten allí, sean de edificación, de fortaleza para cada vida. Guarda, Señor, este grupo, llévales, tráeles y que vengan llenas de gozo, de regocijo, de adorar tu nombre. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos las gracias a Dios por su palabra y asimismo queremos agradecerle a las personas que estuvieron acompañándonos en esta mañana, cada uno de los que nos hayan visitado, aquellos que estuvieron a través de las redes sociales también escuchando el mensaje. Esperamos que se hayan sentido como en casa y esperamos que nos sigan acompañando. Asimismo, le damos las gracias a Dios y decimos: Padre, te agradecemos por este día. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos edifica, nos alienta y nos motiva a seguir adelante. Ayúdanos, Padre, a ponerla en práctica y que asimismo tu gracia y tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, Señor, ayudándonos en el resto del día, como en la semana que comenzaremos, Padre. Que seas tú guiando, cuidando a nuestros niños en las escuelas, a nuestros jóvenes, Señor, en las universidades, en las carreteras, a cada uno de los adultos, Señor. Ayúdanos a ser buenos hijos tuyos, a ser prudente, a andar con cuidado, con mucha precaución, pero sobre todo con temor, Padre, de deshonrarte a ti. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga a todos, iglesia.